de azul con Jimena Ramírez. Estoy muy feliz, muy orgullosa de contar esta noche nuevamente con mi amada Ruth Selma Herrera. Ruth es una de las mujeres que más sabe del recurso agua en Nicaragua. Y ahora que hemos estado celebrando, conmemorando el Día Mundial del Agua y dándonos cuenta que en verano la mayoría de nuestros ríos y quebradas están absolutamente secos y que los pocos que quedan con agua, esa agua ya está contaminada, creo que vale la pena tener a Ruth para que nos diga qué agua vamos a tomar. ¿Va a ser posible tomar agua en Nicaragua en el futuro cercano? Amada Ruth Selma, bienvenida a Colocura Azul. Muchas gracias, Jimena. Yo creo que este siempre ha sido un programa que nos permite llevar un mensaje a la población sobre el tema del agua, y qué bueno que en ocasión de conmemorarse el Día Mundial del Agua has retomado esta iniciativa, porque efectivamente, menos mal que se celebra en verano esta conmemoración, ¿verdad? Que se recuerda en época de verano, cuando todo el mundo está pegando el grito al cielo, claro, por el agua. Porque si se celebrara cuando está lloviendo fuerte, la gente pasa desapercibido el tema. Así es. Y nosotros justamente hemos conmemorado en esta semana el Día Mundial del Agua con un lema que es agua y conciencia. Y agua y conciencia porque ya tenemos que recurrir a palabras fuertísimas para que le llegue a los distintos actores de este país, para que el gobierno deje de estar fingiendo demencia sobre el problema, la crisis real de agua que hay en este país, para que los grandes y medianos productores dejen atrás la negligencia y la irresponsabilidad con la cual están usando los recursos hídricos, para que los ciudadanos en general valoremos más este recurso, mejoremos nuestras prácticas, combatamos el derroche de agua y empecemos a demandar nuestro derecho a tener agua para el consumo humano, que es un derecho universal y que no puede dejarse soslayado. Entonces, esta conmemoración, Jimena, vale la pena compartirla porque además tenemos muchísimas comunidades rurales. Si vos haces un monitoreo de los diversos medios, hay una grita porque se están secando los pozos, porque ya no hay de dónde extraer agua. Y las soluciones fantásticas, entre comillas, que están dando los gobiernos municipales y el gobierno central y en Acale, te vamos a llevar agua en cisternas. Esa no es una solución estructural, esa es una solución de emergencia. Pero nosotros vamos a estar en esta situación los próximos 30, 50 años si no advertimos que hay que hacer un cambio de actitud, un cambio de gobernabilidad en el agua, pues que es lo que nosotros estamos apelando a que todo el mundo entienda. Las mismas Naciones Unidas no pueden seguir formulando los objetivos del milenio y jugando con esos indicadores como que no pasa nada. Es tan dramática la pérdida de agua en todos los países en el planeta, pero particularmente en Nicaragua, que hemos presumido por años que teníamos agua abundante. De acuerdo. Te quiero decir, eso ya no es una realidad. Nosotros no tenemos agua abundante. Acabamos con los ríos porque estamos liquidando al bosque, porque la tala indiscriminada se está terminando. Prácticamente Bozaguas y van con Indio Maíz, Cerro Silva y todas las poquitas que quedaban. Reservas, así es. Está amenazado el lago Cocibolca, no solamente por las pretensiones de hacer un canal interoceánico absurdo, oneroso, sino por la contaminación, por la evaporación, por el uso de pesticidas, por el hecho de que no se está haciendo lo correcto en tratar las aguas que van por los cauces hacia él. Pero luego que nos quedan las aguas subterráneas y esas también las estamos poniendo en riesgo. Hay una presión fuertísima sobre las aguas subterráneas. Quiero que le explique bien a la población, Ruth, en qué consiste el término aguas subterráneas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aguas subterráneas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuencas hídricas? Porque muchas veces vos das por supuesto que la gente te está entendiendo y no necesariamente es así. Bueno, las cuencas hídricas es la división geográfica que nos permite conocer, atendiendo el relieve del suelo, dónde están los puntos altos que hacen que las aguas corran hacia un determinado punto. Entonces, los cerros o el parteaguas de un municipio o de una comunidad o de una cantidad de pueblos puede estar delimitado por los cerros que hacen que cuando llueve las aguas circulen, digamos, en la pendiente principal hacia donde están las poblaciones de esa zona geográfica. Entonces vos tenés dividido el país en 21 cuencas geográficas. Muy bien. Nosotros tenemos una cuenca que es la más importante, la más grande, que viene desde
la base de San Rafael del Norte hasta Río San Juan. Y esa cuenca, que es la número 21, alberga el lago Solotlán, el lago Cocibolca, un montón de lagunas y ríos. Entonces esta es una de las cuencas más importantes porque aloja uno de los grandes reservorios de agua en superficie que nosotros tenemos, parte contaminada y parte apta para el consumo humano. Sí. Entonces, cuando vos hablas de esa distribución, las personas tienen que saber para dónde circulan, para dónde corren las aguas que caen en su territorio. Y la Ley General de Aguas Nacionales que hicimos desde la calle, que la gestionamos como una iniciativa ciudadana, habla de que se tienen que organizar los comités de agua y saneamiento en función de las cuencas y en función de las subcuencas, porque esas son las aguas que van a permitir tener una determinada disponibilidad en la superficie, pero también en la infiltración, porque tus aguas subterráneas provienen de la lluvia, ¿verdad? Y hay que hacer una cantidad de obras para que esas aguas se detengan, para que no encuentren despojado de árboles y de obras y que esa circulación se detenga, se almacene y permita pues que se recupere parte del agua recargando el subsuelo. Entonces, ¿qué son las reservas subterráneas? Son a veces grandes cantidades o a veces pequeñas cantidades de agua que la naturaleza almacenó durante muchísimos años, que pueden tener ahí muchos años, 500 años o 100 años de estar, y que se recargan solamente si hay árboles, solamente si hay obras que permitan infiltrarla o solamente si hay pozos y reservorios que las detengan. Eso nos da la magnitud de la gravedad extrema en la que se incurre en Nicaragua al hacer despale y misericordia indiscriminado de todos nuestros bosques. Claro, entonces la geografía nuestra te muestra una gran planicie en el Pacífico de Nicaragua, desde Rivas hasta Chinandega. Sí. En esa gran planicie, por la formación geológica de origen volcánico, por la presencia de arena en el subsuelo, por el ecosistema que crean los volcanes, hace que las precipitaciones se infiltren más y haya mayor almacenamiento de agua por las características del suelo. Sí. Pero no tenemos esas ventajas en el centro del país y en la costa caribe. Tenemos las aguas subterráneas en el Pacífico, pero también es donde más hemos cambiado la geografía en el sentido de acabar con los árboles. Primero se acabó con los árboles en el Pacífico y hay, digamos, una pérdida de infiltración de agua porque los árboles solo encuentran grandes plantaciones de caña, grandes plantaciones de maíz, de arroz, de plátano, de distintos cultivos, ¿verdad?, que están destinados a la agroexportación. Sí. Y estos cultivos tienen miles de manzanas, pueden haber 200.000 manzanas en diversos cultivos que desde hace muchísimos años, a través de más de 10.000 pozos, están extrayendo las aguas subterráneas y usándolas, yo diría, para llamar a las cosas por su nombre de forma irresponsable. Como el agua no la pagan, la derrochan. En los países donde el productor paga el agua, paga un canon determinado, que obedece a un estudio técnico y matemático, el agua se ahorra. Se invierte en sistemas de agua que son de bajo consumo y de alta productividad. Aquí no. Inundación, drenaje por gravedad, aspersión, y es un mínimo porcentaje, absolutamente mínimo, los que tienen riego por goteo, y muchos tienen riego por goteo y dejan las llaves abiertas todo el tiempo. Pecado. Entonces, ¿qué sucede? Están compitiendo ya los pozos de riego con los pozos cuyo destino es el consumo humano. Hay comunidades del Pacífico de Nicaragua, no solo del centro, del Pacífico, que ya se están quedando sin agua porque los pozos perdieron el caudal, se han hecho más profundos, hay evaporación del agua porque suben las temperaturas y hay una depresión del manto acuífero que va a obligar no solamente a perforar más profundo los pozos, sino a tener nuevos sistemas de bombeo. Pero llega un momento en que el acuífero te dice esta agua no es apta para consumo humano, porque según los estratos de los suelos, el agua puede consumirse o puede no consumirse. De tal manera que nosotros en Nicaragua somos el país que más derrocha el agua. Tenemos una ley desde hace 9 años que estableció la obligatoriedad de hacer una ley de cánones, de estudiar rubro por rubro cuánto debe pagar el que cultiva determinados tipos de productos de exportación con determinada tecnología, etcétera. No hay voluntad política en este gobierno, no hay voluntad política en los diputados, ni en los magistrados, ni en todas las autoridades de este país, pero asustate,
no hay voluntad política de los grandes productores de pagar el agua. Y el otro día yo escuchaba al presidente de UPANIC diciendo que ellos exportan 2.000 millones de dólares al año, que son parte del Producto Interno Bruto. Entonces yo les digo, ya que no quieren pagar el agua, por lo menos destinen el 0,5% de esas inmensas exportaciones que no existirían si no hay agua, ¿verdad? Y que están dejando sin agua a la población urbana y rural, y eso 0,5% representarían 10.000 millones de dólares, con los cuales empezás a reforestar, a hacer obras de recarga del acuífero, a hacer reservorio, a educar a toda la población y también hacer todas aquellas labores y aquellas obras que permitan cosechar agua. Invertir realmente en los procesos en que le va a servir a los productores tener agua, porque si no se la van a agotar y ellos también van a quebrar como empresarios. Y obviamente para devolverle a la naturaleza el mantenimiento, el tratamiento que tenés que darle, porque el tiempo que llueva, los días del año que lluevan, vos tenés que aprovechar esa agua para hacer recarga y para mejorar, digamos, tu balance hídrico. De lo contrario, nosotros somos un país que en mediano plazo a la desertificación. Y entonces si a eso le sumas sequía continua y si a eso le sumas que la población crece en zonas donde ya no hay agua, ahorita en la zona de Estelí, en las comunidades rurales y en muchas de Matagalpa y en algunas de Nueva Segovia, Somoto, Madrid, ya no hay agua en las zonas rurales. Se secaron los manantiales, se secaron las quebradas y los pozos ya agotaron las burbujas de agua que en esas zonas habían. Terrible. Y eso no se ha recargado. Es una situación realmente dramática. Y yo quisiera, por este medio, que nos demos cuenta que hay que cambiar radicalmente. Desde las Naciones Unidas tienen que cambiar sus indicadores y actualizar la forma de abordar en las actuales condiciones este tema. Los gobiernos tienen que girar completamente la posición actual y no fingir demencia. No se soluciona el problema llevando agua en cisterna. Aquí la gente se va a empezar a morir de sed, pero además las enfermedades que empiezan a reaparecer cuando vos no consumís agua en cantidad y calidad suficiente. Así es. Y por otro lado, los productores no pueden seguirse enriqueciendo a costa de secar las reservas subterráneas de agua y de dejarnos absolutamente expuestos a morirnos de sed. Explicarle a la población en qué consiste la siembra de agua. ¿Cómo es que se puede sembrar agua cada vez que se siembra un arbolito o que se dejan de cortar los árboles que ya existen? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reducir o eliminar cualquier tipo de tala. Sigue autorizando el gobierno la tala en Bozaguá, en Indio Maíz, en la Dipilto, en las privadas, etcétera, en las reservas nacionales. Pero además de detener de inmediato eso, vos tenés que enseñarle a la población, si son productores o si son comunitarios o si son urbanos, distintas formas de cosechar el agua. Por ejemplo, los agricultores y los ganaderos deben de hacer las chapias, que es cortar los pastos, dejando los arbolitos que de forma natural nacen, para que ellos crezcan. Claro. Porque en la chapia bien dirigida vos podés conservar árboles que se dan bajo un sistema de reproducción natural. Igual sucede en algunos pinares y en algunas partes del bosque. Pero luego, si vos vivís en comunidades o en barrios que tienen accidentes geográficos, relieve irregular, se pueden hacer pequeñas represas con piedra, con materiales locales, o se pueden hacer zanjas que reduzcan la velocidad de las aguas, zanjas largas de 1 metro de profundidad, para que las aguas se reduzcan en su velocidad y se infiltren, graderías, poner piedras, cercas vivas, cercas que son de objetos también, para que vayan reduciendo las corrientes. Pero también vos podés hacer canales de bambú, de madera, o comprar los que vendes de plástico para captar agua de los techos e infiltrarlas en los pozos que ya existen o reservar en los tanques. Por ejemplo, en Rivas y en la zona de Carazo, donde siempre hubo norias, las famosas norias, hay que usar las norias para infiltrar agua, pero también para captar agua que la están usando para el riego. Y nos decían algunos productores de plátano que están usando las norias para regar, que ya no les están produciendo suficiente agua, y en el subsuelo de Rivas teóricamente hay mucha agua, ¿verdad? Entonces vos podés hacer cosechas de agua
en tu patio, en el patio de tu casa, donde vos ves que se encharca el agua. Quiere decir que ese es el punto donde hay que hacer una perforación, por lo menos de 1 metro de profundidad, forrarlo un poquito con grava, con arena y empezar a infiltrar y a cosechar agua. Excelente. Y obviamente en pilas, en reservorios para el ganado, con palas mecánicas y otros sistemas que se forran con plástico. Mi sugerencia sería que en Catarina, por ejemplo, se haga un sistema de cosecha de agua para que los productores de esas plantas, que son importantísimos en la economía familiar, puedan regar sus plantas con agua de lluvia y no con agua potable. Se pueden hacer maravillas, pero hace falta que el Estado se ocupe de este tema en las escuelas, en los colegios, en las universidades, que ya los ingenieros y todos los que se están formando sepan cuáles son las nuevas técnicas y formas de administrar, de gobernar el agua, porque hasta ahora nosotros vemos que este tema no se está abordando, no se está trabajando ni en las universidades, ni en los centros educativos, ni con los maestros, pues menos aún con los productores. Y se acabó el tiempo, nos quedamos sin agua y este es un SOS para todos los sectores y todos los actores de este país. Pues te agradezco infinitamente, Ruth, que hayas venido a brindarnos ese SOS gigantesco en el mes del agua, precisamente ahora que acabamos de celebrar el Día Internacional del Agua el pasado 22 de marzo. Para agradecer tu presencia en Con Locura Azul, te voy a regalar Memorias de un Ciudadano de ese queridísimo amigo, el doctor Carlos Tunnerman Bernheim, gracias a IPAMER, la librería de nuestro país. Te voy a mandar a los ofertones de la colonia, que ya saben ustedes que cumplió 61 años de haber abierto su primera sucursal, y te voy a mandar a donde el maestro Eric Pichardo, que durante todo este mes de marzo, chicas y chicos, por $60 hace tinte, lavado, corte, peinado, y es una verdadera maravilla. Yo lo amo, usted maestro. Te transforma. Eric Pichardo, te transforma radicalmente. Gracias, Ruth, por habernos acompañado. Te quiero entrañablemente. Ustedes, queridísimos televidentes, quédense en esa silla que ya regresamos. Locura Azul con Jimena Ramírez.